Bienvenidas a todas las familias y les voy a compartir pantalla para poder hacer visible el acuerdo de espera digital o el AFADIG, Acuerdo de Familias por una Autonomía Digital Gradual, como estamos queriendo llamar a esto, aunque tenga un nombre un poco largo. Lo podemos, en esas siglas de AFADIG, quizás lo podemos como sintetizar. Y para poder empezar con la presentación de este acuerdo a las familias, lo primero que quisiera decirles es que el objetivo de este acuerdo tiene como principal norte proponer a las familias que puedan acordar en algunos puntos el retraso en tres elementos: el acceso a las pantallas, el tiempo en pantalla, al dispositivo propio y a las redes sociales, según se va a ver en adelante. Pero por lo menos estos tres elementos son los tres puntos en los que vamos a ir como observando que se establece este acuerdo: el acceso a las pantallas, el dispositivo propio y las redes sociales. Para comenzar, nos podemos hacer esta pregunta para que quede como de alguna manera dicho aquello que ustedes pueden tener como visualizado. ¿Qué nos preocupa de nuestros hijos que entren demasiado pronto al mundo digital? O de los smartphones o de las redes sociales. ¿Qué es lo que me inquieta de esto? ¿No? Entonces, la primera pregunta que les propongo que se hagan como papás, como mamás, es: ¿qué es lo que me preocupa de esta situación? Regístrenlo por algún lugar, ténganlo presente ahí, como si fuera un elemento que va a estar acompañando todo el resto de la reflexión que vamos a ir haciendo. Buenas tardes a los que se fueron sumando. Vamos a escuchar ahora un video que es el que nos va a orientar sobre la reflexión. Antes me gustaría como anticipárselos. Este video es de Santiago Bilinkis, que es un tecnólogo, alguien que reflexiona sobre la tecnología y que me parece importante que lo podamos escuchar, porque cuando encontré este producto, este video, que dura 20 minutos aproximadamente, hace unos 3 meses atrás, yo dije: esto es todo lo que necesitamos comunicarnos cuando pensemos en este acuerdo digital para la autonomía de los chicos. Entonces vamos a escuchar esta reflexión, tomen sus apuntes, pero no dejen de prestarle atención a los datos con los que trabaja Santiago Bilinkis. Este dato: uno de cada 5 adolescentes en Se silenció el audio. la vida, más como una forma desesperada de manejar un dolor emocional que no sabe cómo procesar. Hay una probabilidad real de que esto le esté pasando a alguien que conoces, a un hijo, un sobrino, un alumno. Y hay más: depresión récord, ansiedad récord, la primera caída del coeficiente intelectual en toda la historia, en todos los países al mismo tiempo. Somos los conejillos de Indias del experimento psicológico más grande de la historia. Nadie nos preguntó si queríamos ser parte, nadie se preocupó por los posibles daños, y las reglas las estamos descubriendo sobre la marcha. Algunos expertos advirtieron que el impacto podía ser muy negativo. Bueno, los resultados están empezando a llegar. Los efectos. Los efectos son mucho peores de lo que pensábamos. Los efectos mucho peores de lo que pensábamos. Soy Santiago Bilinkis. Y esto es Futuro en Construcción. Este episodio fue posible gracias a Personal, BBVA e EY. Parte 1. Una generación en crisis. Si el dato de las autolesiones te impactó tanto como a mí, ese no es el único problema. También, 1 de cada 3 chicos en el mundo ha sido víctima de bullying en las redes. Y 1 de cada 4
recibió alguna forma de solicitud sexual online antes de los 18. El resultado es desolador. En Latinoamérica, casi la mitad de los jóvenes de 18 a 24 vive con tristeza o ansiedad persistente, al punto de ser funcionalmente debilitante. Y otro estudio muestra que la probabilidad de que se sientan así aumenta cuanto más uso de redes hagan. Lo más loco es que las cifras son similares en todas partes del mundo. Es un fenómeno global y arrancó en todos lados al mismo tiempo. A principios de la década de 2010, miles de millones de personas dejamos nuestro viejo Nokia 1100 o nuestra BlackBerry y adoptamos el smartphone. Y como contamos en el video anterior sobre las redes sociales, eso cambió todo. La amistad, las citas, el sueño, la sexualidad, la autoestima, la identidad, el ejercicio, la política, todo. Pero la pregunta importante respecto de los chicos es, ¿qué es lo que las pantallas reemplazan en la infancia? Porque resulta que los chicos usan una herramienta increíble para construir su cerebro, una que viene funcionando hace cientos de miles de años y que estamos apagando sin darnos cuenta cada vez que les ponemos un celular en la mano. Esa herramienta se llama juego. Cuando un nene se trepa a un árbol, no está perdiendo el tiempo, está calibrando el riesgo, está entrenando equilibrio, está sintiendo miedo y aprendiendo que puede superarlo. Todos los que crecimos en los 80 tenemos alguna cicatriz en la pera o alguna ceja rota, producto de algún experimento que salió mal por riesgo mal calibrado. El juego es el mecanismo principal para que los chicos aprendan a resolver problemas, controlar impulsos y regular emociones. Es fundamental para moldear nuestros cerebros. Pero en las últimas décadas, por muchas razones, la inseguridad real, el miedo amplificado por los medios, la sobrecarga de actividades escolares, fuimos sacando a los chicos de la calle. Y su tiempo se fue. Primero a la tele, después a la computadora y ahora al teléfono. ¿Querés escuchar algo tremendo? Fao Schwartz era la juguetería más famosa del mundo. Quedaba en Nueva York, en un local enorme en la esquina del Central Park. Si viste a Tom Hanks en la peli Quisiera ser grande, seguro te acordás de la escena del piano gigante. Bueno, después de 153 años, en 2015 ese local icónico cerró. ¿Y sabés qué abrió en su lugar? No se me ocurre una ironía más completa. Un Apple Store. No es que los chicos estén jugando menos, es que están jugando algo distinto. Y cuando cambias el tipo de juego, cambia el tipo de cerebro que se forma. Pero lo peor no es lo que perdieron, es lo que ganaron a cambio. Parte 2. La trampa del plato sin fondo. Este experimento. A un grupo de personas les dieron sopa para comer, pero hay una trampa. A la mitad les dieron un plato que sin que se enteraran se rellenaba solo por el fondo. Vos comías y comías y el plato siempre tenía un poco más de sopa. ¿Cuánto más comieron los del plato trucado? 73% más. Pero lo más loco es esto. Estaban completamente convencidos de haber comido lo mismo que los demás. Cuando leíamos el diario en papel, llegaba un momento en que el texto se terminaba. Cuando veíamos la tele, nuestro programa favorito se acababa y había que esperar una semana para ver el siguiente capítulo. Aunque quisieras seguir, no podías. Pero ahora, las redes te ofrecen contenido infinito. Siempre hay un poco más de sopa en el plato. Siempre hay una dosis extra de dopamina esperándonos. Y frenar depende de nosotros. Y no nos está yendo bien. Pero es más difícil todavía para los jóvenes. Se supone que las noches son para descansar, pero muchos chicos están en la cama con el teléfono, luz apagada, pantalla prendida, un video corto, después otro, no hay cierre. Y más teléfono en la noche, son menos horas de sueño. Dormir poco a esa edad no es solo bostezar, es estar más irritable, más impulsivo, más vulnerable. Después suena el despertador. El chico sale a su día sin haber dormido lo que necesita, y a lo largo de ese día va a recibir 237 notificaciones diarias en promedio. Si cada una de esas notificaciones fuera una persona tocándote el hombro, ya le hubieras pedido una orden de restricción al teléfono. El cerebro joven, que todavía está en construcción, se acostumbra a la interrupción constante y a la recompensa instantánea. No puede no tenerla. Y así el día termina. El chico vuelve a su cuarto, hay un feed infinito esperándolo, se acuesta con el teléfono y el loop empieza de nuevo al otro día. Ahora, hay un grupo muy reducido de chicos que viven afuera de ese loop. Seguro ya lo escuchaste. Los hijos de los que construyen
las pantallas y las redes. Tim Cook, el CEO de Apple, declaró que no deja que su sobrino use redes sociales. Bill Gates no le dio celular a sus hijos hasta pasados los 14. Steve Jobs no dejaba que sus hijos usaran iPads. Cuando los que fabrican el producto no se lo dan a sus propios hijos, algo nos debería hacer ruido. Yo vivo este problema desde adentro. Tengo 3 hijos. Me dedico a estudiar estas cosas. Escribí un libro sobre el tema y aún así la batalla con las pantallas en mi casa es diaria y pierdo más de las que gano. Al final, en el bonus track, te cuento una que me dolió. Pero si estás pensando, bueno, esto es un problema de los adolescentes, yo ya estoy grande, tengo malas noticias. Parte 3. Los adultos también estamos rotos. Ya que hablamos de los chicos, pero seamos honestos un momento. ¿Cuántas veces agarraste el teléfono hoy sin saber bien para qué? ¿Cuántas veces ibas a ver la hora y terminaste 10 minutos después en Instagram sin entender cómo llegaste ahí? Pensalo en tu propia vida. Parás en un semáforo, ¿qué haces? Mano al bolsillo. Estás en la fila del supermercado, 3 personas adelante, ¿qué haces? Mano al bolsillo. Te levantás al baño en la mitad de la noche, ¿qué haces? Mirás el celular en la mesita de luz. Antes de que pase un instante sin estímulo, ya lo llenamos. Y si hace falta, inventamos estímulos hasta cuando no los hay. ¿Te pasó alguna vez sentir que el celular te vibró en el bolsillo? ¿Sacarlo y ver que no había pasado nada? Eso se llama síndrome de vibración fantasma. Y le pasa a casi 9 de cada 10 personas. Nuestro cerebro está tan pendiente del teléfono que inventa señales que no existen. Ahora te quiero proponer algo raro. Quiero que pares. Me voy a quedar en silencio 30 segundos. El desafío es que no adelantes el video. No revises notificaciones. Solo quédate acá. Conmigo, con vos, sin estímulo. 30 segundos. Vamos, ¿eh? ¿Vamos bien? Ya falta poco. ¡Tiempo! Gracias, chicos. Bueno, felicitaciones. Si seguís ahí y no te fuiste del video, acabás de hacer algo que la mayoría no puede. Y si no pudiste, si tocaste el celular o adelantaste el video, eso también es información importante. Tu cerebro acaba de mostrarte en tiempo real hasta qué punto depende de que algo lo estimule. Pero la cosa es peor de lo que pensás. Adrian Ward, investigador de la Universidad de Texas, le pidió a personas que hicieran un test de concentración. A unos les dijo que dejaran el celular en otra habitación y a otros que lo pusieran boca abajo sobre la mesa. El resultado fue sorprendente. Los que tenían el teléfono en la misma sala rindieron peor. Aunque estuviera con la pantalla para abajo, aunque no lo tocaran, la sola presencia del aparato le consume recursos al cerebro. Es como tener a tu ex en la misma fiesta. No hace falta que le hables para que te arruine la noche. ¿Sabes por qué las mejores ideas se te ocurren en la ducha? Porque es uno de los últimos lugares donde no llevas el teléfono. Tu cerebro por fin tiene un rato sin estímulo y hace lo que sabe hacer cuando lo dejan en paz, pensar. Pero esos espacios son cada vez más escasos. La atención funciona como un músculo. Lo que ejercitas se fortalece. Lo que dejas de usar se atrofia. Estamos constantemente entrenando el cerebro para lo fácil, para lo breve, para lo inmediato. Un cálculo reciente estimó que los estudiantes de hoy van a pasar 25 años de su vida scrolleando. 25 años de su vida scrolleando. 25 años. Hace más de 15 años, en un emblemático libro llamado Superficiales, Nicholas Carr se preguntaba si el uso de Internet iba a volvernos más estúpidos. Acá también empiezan a aparecer los primeros datos científicos. Y los resultados son espeluznantes. Parte 4. ¿Nos estamos volviendo más tontos? Desde que empezamos a medir la inteligencia, hace poco más de un siglo, cada generación fue un poco más capaz que la anterior. Durante todo el siglo XX, el coeficiente intelectual promedio subía 3 puntos por década, como un reloj. Los expertos
Lo llamaron efecto Flynn, por el investigador neozelandés que lo descubrió. 30 puntos en 100 años, eso es enorme. Una persona promedio de hoy, trasladada a 1920, hubiera sido considerada superdotada, no porque tuviéramos más potencial que los que habían nacido antes, sino porque la educación universal, la mejor alimentación y un mundo cada vez más complejo desarrollaron en nosotros otras capacidades. O sea que si pudieras viajar en el tiempo, serías el más inteligente del barrio. Disfrutá de ese dato porque lo que viene no es tan lindo. Durante un siglo, el coeficiente intelectual aumentó sin parar. Hasta ahora. Investigadores de Northwestern University analizaron 400.000 test de inteligencia de los últimos 20 años y la tendencia es clara. Caídas en razonamiento abstracto, en reconocimiento de patrones, en resolución de problemas verbales, sin importar la edad, el género o el nivel educativo. 100 años de ascenso sostenido y en poco más de una década la curva se vino abajo. En Noruega, otro estudio descubrió algo loco. Entre hermanos, los menores rendían peor que los mayores. Mismos padres, misma casa, misma genética. Lo que cambió fue el mundo en el que crecieron. Acá hay un debate legítimo. ¿Las pantallas son la causa de todo esto? ¿O simplemente las dos cosas pasaron al mismo tiempo? Y en eso no todos los expertos están de acuerdo. Una revisión en Nature afirma que no podemos confirmar la causalidad todavía. Son argumentos serios, pero hay algo que no se responde fácilmente. ¿Por qué la crisis apareció al mismo tiempo en todo el mundo? En países tan distintos como Estados Unidos, Noruega o Argentina. Y hay algo más que refuerza esa sospecha. Documentos internos de la propia Meta revelaron que sabían que sus plataformas causaban estos efectos nocivos sobre la salud mental. Lo midieron, lo documentaron y priorizaron el crecimiento. No fue un accidente, no fue un error, fue una decisión de negocio. Estamos ante la posibilidad concreta de estar criando a la primera generación de chicos con una capacidad intelectual menor a la de sus padres. Vivek Murthy, el anterior cirujano general de Estados Unidos, lo planteó así. En caso de emergencia, no te podés dar el lujo de esperar a tener la información perfecta. Pensalo como un incendio. Tal vez no sepas exactamente qué lo provocó, pero si tu casa se está prendiendo fuego, no te quedás sentado discutiendo la causa. Agarrás el matafuegos. ¿Y sabes qué? El matafuegos ya existe y está empezando a funcionar. Parte 5. La rebelión ya empezó. Cuando hace más de 10 años escribí mi primer libro, Pasaje al Futuro, mi postura era muy a favor de incluir tecnología en las escuelas. 5 años después, cuando publiqué Guía para sobrevivir al presente, mi postura se había vuelto un poco más preocupada. Introducir un aparato diseñado para ser adictivo en el aula quizá no era tan buena idea después de todo. Hoy la tendencia va completamente en la dirección contraria. En los últimos años, colegios de todo el mundo empezaron a hacer algo simple, pero radical. Sacar los teléfonos del horario escolar. Más de 30 estados de Estados Unidos y 4 de cada 10 países del mundo ya adoptaron o propusieron políticas en esta dirección. ¿Y sabes qué? Parece que funcionan. Muchísimo. Un estudio con 17.000 estudiantes midió qué pasaba cuando los celulares se dejaban lejos de las aulas. Mejores notas, especialmente entre los alumnos más rezagados. Menos interrupciones, más concentración. Y los propios estudiantes, después de experimentarlo, se volvieron más favorables a la prohibición. Pero lo mejor no se mide en cifras. Según muchos profesores, lo mejor es que se volvieron a oír las risas de los chicos en los pasillos. Chicos hablando entre ellos, en vez de mirar cada uno su pantalla. Y hay un estudio todavía más fuerte. En 2024, Sarah Abramson analizó el efecto de prohibir los celulares en las escuelas de Noruega. En las que implementaron la medida, las chicas necesitaron un 60% menos de atención psicológica y el bullying cayó un 46%. El movimiento no para. Australia fue el primer país en imponer por ley edades mínimas para abrir cuentas en redes sociales. España, Francia y Reino Unido, entre muchos otros, están haciendo lo mismo. Estamos poniendo límite de edad a un producto digital, como se lo ponemos al alcohol o al tabaco. ¿Por qué tendría que ser distinto con las redes? Y hay un dato que me da más esperanza que cualquier ley. En un estudio de 2025, le pidieron a 467 adultos que bloquearan internet en el celular durante 2 semanas. El 91% mejoró
en al menos un indicador: bienestar, salud mental o capacidad de atención. Y la reducción de síntomas depresivos fue mayor que la de muchos antidepresivos. Ojo, esto no significa que alguien que necesita medicación deba dejarla, pero sí significa que desconectarse tiene un impacto real y medible. Esto es reversible. Y sí, las leyes van a ayudar, las escuelas ya están ayudando, pero ni las leyes ni las escuelas van a entrar a tu casa para que uses mejor el tiempo. Eso solo lo podés hacer vos. Y esto incluye lo que elegís mirar, compartir y hacer con tu tiempo en las redes. Porque el mismo algoritmo que puede atraparte, también puede hacerte pensar. Depende de qué le enseñes que te gusta. Depende. Parte final. Lo que tu yo de 85 años ya sabe. Fíjate qué loco. Durante casi toda la historia, el problema de la humanidad fue la escasez. Poca comida, poco abrigo, poca información. Sobrevivir dependía de conseguir más. El siglo XXI cambió las reglas sin avisarnos. Hoy el problema no es la falta, es el exceso. Y nuestros cerebros, que evolucionaron para un mundo de carencia, no saben funcionar en un mundo de abundancia infinita. Cuando todo está disponible todo el tiempo, el verdadero lujo ya no es el acceso, es el filtro. Y tu atención es el recurso más valioso que tenés. Más que el dinero, más que el tiempo. Porque sin atención, el tiempo se escurre sin dejar huella. Cerrá los ojos un segundo. Imagina que tenés 85 años. Estás sentado en algún lugar tranquilo, puede ser un jardín, un balcón, una plaza, no importa. Lo que importa es que estás mirando para atrás, repasando la película de tu vida. ¿Qué escenas te vienen a la mente? Seguramente ninguna incluye un teléfono. No vas a recordar ese video viral que te hizo reír, ni ese tweet que te indignó, ni las horas que pasaste scrolleando en incontables noches que ya se borraron de tu memoria. Lo que vas a recordar son las personas, las conversaciones que se fueron por las ramas hasta lugares inesperados, los silencios cómodos con alguien querido, las veces que estuviste realmente ahí, mirando a los ojos, no a una pantalla. Y seguramente vas a lamentar las otras, las veces que tu cuerpo estaba presente, pero tu atención estaba en otra parte. Los momentos que se escurrieron, porque tu cuerpo estaba ahí, pero tu cabeza y tu corazón no. El teléfono no solo nos roba el tiempo, nos roba la presencia, la posibilidad real de estar donde realmente estamos. ¿Te acordás lo que te dije sobre la ducha? Que es uno de los últimos lugares donde no llevas el teléfono y por eso se te ocurren las mejores ideas. Bueno, resulta que toda tu vida podría funcionar así. Si querés más ideas, solo necesitas dejar más espacio para que aparezcan. El experimento sigue corriendo. Nadie nos preguntó si queríamos ser sujetos, pero ahora que sabemos que estamos adentro, la única pregunta que importa es qué vas a hacer con esa información. Tu yo de 85 años ya sabe la respuesta. La pregunta es si vas a escucharlo ahora o si vas a esperar hasta que sea tarde para darle la razón. Bonus track. 2 historias personales. Quiero terminar contándote 2 cosas que me pasaron hace un tiempo. En la primera fui espectador y en la segunda protagonista. Estaba sentado en un bar y en otra mesa había una mujer con su hijo que debía tener unos 5 años. Ella estaba totalmente capturada por su celular y mientras el nene la miraba. Otro chico tal vez hubiera hecho lío para llamar su atención, pero este nene no. Esperó un buen rato, se levantó de la silla, se paró atrás de ella y empezó a acariciarle el pelo. Se quedó acariciándola varios minutos y ella en ningún momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me asaltó la pregunta: ¿cuántas veces habría estado yo en la misma situación con mis hijos sin tampoco darme cuenta? Y finalmente, el día me llegó. Estaba concentrado trabajando en la computadora y uno de mis hijos me dice: «Pa, ¿qué pasa?», le dije mientras seguía enfocado en lo mío. «Papá, escúchame». «Te estoy escuchando». Y ahí me contestó: «No, escúchame con los ojos». Me mató. Quedaba confirmado que yo también era la mujer del bar. Y probablemente vos lo seas también, más seguido de lo que pensás.
Si tenés un hijo adolescente, hacé la cuenta. ¿Cuántas cenas te quedan antes de que se vaya de casa? Ponle que sean 2000. Pero si en la mitad hay un celular en la mesa, te quedan 1000. Y si en la mitad de las que quedan alguien tiene la cabeza en otro lado, te quedan 500. El número se achica muy rápido. Desde ese día, todas las noches trato de que nadie lleve el celular a la mesa. Y la verdad que no me va muy bien, que digamos. Pero sigo intentando, conmigo y con los demás. Porque hay batallas que hay que dar para estar presentes. Y aunque perdamos muchas, hay que seguir peleando. Y aunque perdamos muchas, hay que seguir peleando. Bueno, nos vamos a dejar un segundito para ver qué resuena adentro de este videíto que tiene un montón de datos y nos tiene como a todos seguramente cavilando, reflexionando sobre algunas cosas. Tomémonos un ratito para que cada quien pueda como registrar qué le resonó, qué le vino adentro. Y si alguien quiere compartirlo en el chat, puede hacerlo con libertad. Quizás algún dato, alguna frase. Bueno, aparece esto de la presencia ausente, de oír nuevamente reír a los chicos cuando no tienen el teléfono. Escúchame con los ojos. Bueno, pueden ir haciéndose eco a medida que vamos conversando, porque la idea es que de alguna manera nos podamos como encontrar con lo que nosotros vamos a dar como batalla. Acá nos dicen asusta la situación, pero tenemos la oportunidad de revertirlo. Bueno, esa es la propuesta de hoy con la presentación de este acuerdo. Para pensar, si mañana todos los papás, mamás de mi sala o grado decidiéramos esperar juntos, ¿qué sería lo que más nos ayudaría a sostener esa espera, ¿no? A sostener ese acuerdo de esperar juntos? Entonces, quizás esta va a ser, una propuesta va a ser el acuerdo y de alguna manera la forma en la que nosotros tenemos como para garantizar algo que nos sirva para todos en la vida es que sea un compromiso que asumimos y que lo compartimos, ¿no? Entonces, como soñar con esta posibilidad, planteárnosla, desearla, que no sea solamente una utopía, ¿no? Que podamos como imaginarnos posible que algo se puede hacer, ¿no? Acá nos dicen no solo con los chicos, sino que también tenemos que trabajar con los grandes, eh, en fin. Vamos a entrar en la lectura propiamente del acuerdo como tal, del acuerdo que ustedes recibieron, que si bien algunos pueden haberlo ya leído, es importante que podamos, como al hacer la lectura juntos, encontrar puntos que quizás nos ayudan a distinguir cosas que está bueno tener como presente y para que esta conversación y presentación no sea solamente eh, mi voz, sino también la que ustedes puedan compartir. Voy aquí a compartir entonces el acuerdo, como ustedes lo recibieron por mail. Se llama así, Acuerdo de Familias por una Autonomía Digital Gradual, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que sean adultos responsables en el futuro, cosa que a nosotros nos está costando como generación. Entonces queremos generar una autonomía en el mundo digital, pero tiene que ser gradual. Aquí nos vamos a encontrar con los dos polos de la atención son o una lógica muy restrictiva que elimina como el contacto con la tecnología, o una lógica más abandónica, podríamos decir, que es dejar
que se las arreglen como salga, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que situarnos en una cuestión que sea posible y que ayude al crecimiento, porque los datos que nos ofrecen reflexiones como la del video nos alarman y al mismo tiempo nos tienen que ocupar. Bueno, nuestro acuerdo dice así: un acuerdo comunitario para acompañar a nuestros hijos en su entrada al mundo digital. Entonces, posiblemente cada familia pueda poner aquí cuál es, las familias de tal grado, nombre, división de la sala o del grado que les toque, del Colegio Inmaculada, junto con el acompañamiento del colegio, expresamos voluntariamente nuestra decisión de acordar algunos criterios comunes para acompañar de manera gradual el acceso de nuestros hijos a los dispositivos personales y a las redes sociales. Buscamos que ninguna familia tenga que afrontar sola la presión de adelantar el acceso a un smartphone o a las redes sociales. Este acuerdo es una expresión de confianza y colaboración entre familias. No constituye un contrato ni genera obligaciones legales entre ellas. Por lo cual, si firman el acuerdo, no empiecen a demandarse si ven que la cosa no funciona. Lo digo un poco en chiste, pero de alguna manera no quiero que este acuerdo se convierta en una nueva instancia de vigilancia entre familias, ni mucho menos. Después lo vamos a volver a mirar esto, pero tiene que ser un acuerdo voluntario, una expresión de deseo que compartimos y nos acompañamos mutuamente. Es posible que muchos que de los que estén escuchando hoy esta presentación tengan hijos entre los 3 años y algunos quizás hasta los 18, ¿no? Entonces, la variedad de situaciones es bastante amplia, pero recuerden que son estos tres elementos los que están en juego, ¿no? El acceso a las pantallas y el tiempo en pantallas, y después el dispositivo personal y las redes sociales, el acceso a las redes sociales. Entonces, nosotros con este acuerdo, ¿qué buscamos cuidar? ¿Qué queremos cuidar? Queremos acompañar a nuestros hijos para que puedan disfrutar de una infancia y adolescencia con tiempo para jugar, moverse y descansar, encontrarse cara a cara con otras personas, desarrollar progresivamente su autonomía y cuidar su intimidad, aprender a relacionarse con la tecnología de manera gradual y responsable. Es decir, queremos que sea una infancia lo más sana posible. Reconocemos que la tecnología forma parte de la vida cotidiana y que nuestros hijos necesitarán aprender a utilizarla. Por eso queremos acompañar progresivamente el momento y las condiciones de acceso a ella. Esto es educar, esto es criar, que algo que ya forma parte de la vida cotidiana y nuestra, como adultos y de todo el mundo y de la que van a vivir ellos en el futuro, tenga un acceso mediado por el adulto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos dos compromisos centrales que asume este acuerdo? Las familias que adhieren al acuerdo buscan sostener dos criterios comunes. Postergar el smartphone personal, se propone postergar la entrega de un smartphone personal con acceso a Internet hasta el ingreso al nivel secundario. Quizás hoy te parece una locura porque ya no lo podés revertir o porque ya es como tarde, bueno, entonces hay que ir pensando quizás en los más chicos o en los que todavía están en estas posibilidades. Acuérdense que esto estamos siempre en la cola del perro. Alguien que me respondió el mail a la invitación sobre el acuerdo me dijo, yo lo propuse hace 2 años, esto tendría que haber sido, sí, la verdad que siempre tendría que haber sido antes el tomar el toro por las astas, pero lo estamos haciendo ahora y de alguna manera esta es una iniciativa que el colegio les propone a las familias para que adhieran libremente. El colegio tiene su propia política de uso y de restricción y de uso de la tecnología, que podrá estar mejor o peor o se podrá conversar, pero el colegio ha tomado cartas sobre el asunto para poder mediar en el uso de la tecnología. Esta es una plataforma que el colegio ofrece a las familias de organización, ¿no? Entonces, respecto de postergar el smartphone personal, esto no impide que el niño pueda utilizar un teléfono básico, por ejemplo, los que no son smartphone, para comunicarse con su familia, que es el gran dilema, un dispositivo familiar bajo supervisión, quizás un dispositivo para más de una persona, o dispositivos destinados específicamente a una actividad escolar, familiar o particular, por ejemplo, determinados relojes inteligentes con mensajería, por ejemplo. El objetivo del retraso del smartphone personal es diferenciar la necesidad de comunicarse de la disponibilidad de disponer de un smartphone personal con acceso autónomo a Internet. Siempre tenemos el dilema de queremos que comunicarnos porque lo necesitamos. Bueno, tendríamos que lograr arbitrar los medios para que la comunicación no necesariamente sea la entrega de un dispositivo con todos los accesos
que eso supone. Los dispositivos como el que teníamos nosotros cuando éramos más chicos salen 48.000 pesos en Mercado Libre, los pueden averiguar con un chip y uno puede llamar por teléfono y mandar mensajitos de texto, mucho más barato que el smartphone. Quizás suene irrisorio para los que ya tienen la edad en la que los quieren, pero para los más chicos piensen que puede ser una posibilidad bastante cercana. El segundo de los compromisos es postergar el acceso personal a redes sociales hasta los 13-14 años. Ponemos como marca temporal el paso a la secundaria y acompañar de forma guiada hasta los 16. Miren cómo funcionaría esto. Se propone postergar el uso individual e independiente de plataformas de exposición pública, interacción con desconocidos o algoritmos de recomendación, incluidos determinados videojuegos o plataformas de juego que incorporen interacción social abierta. Instagram, TikTok, Snapchat, Roblox, Discord, Twitch, Fortnite y similares. A partir de los 13 años o 14, se sugiere un acceso gradual, supervisado y guiado por la familia hasta consolidar la autonomía hacia los 16 años. Fíjense que las disposiciones de los gobiernos que están tomando medidas en torno al tema, por ejemplo Australia, que es la que va a la cabeza con la restricción de uso de redes sociales hasta los 16 años, están viendo que de alguna manera el gobierno tiene que acompañar el acceso a estas plataformas. Quizás hoy, cuando ya los chicos tienen acceso a esto, nos parece imposible, pero pensemos en los más pequeños, por ejemplo, ¿no? Las herramientas de comunicación familiar o escolar podrán utilizarse cuando existe una necesidad concreta o un acompañamiento familiar correspondiente. Con el acompañamiento. Respecto a aplicaciones de mensajería, como sería WhatsApp, que está altamente difundido entre nosotros, se sugiere evitar la inclusión de los chicos en grupos masivos de pares sin acompañamiento o supervisión de los adultos responsables. Claro, uno dice, quizás suena como dificilísimo lograr esto. Esto es un acuerdo, esto es una insistencia, esto es un ir de a poco horadando la piedra hasta que podamos encontrar la vuelta. Quizás estamos firmando este acuerdo por 5 años y en 5 años tenemos todos un chip en el cerebro y no sé cómo sigue la cosa, ¿no? Entonces, por ahora lo que podemos hacer es acordar ciertos puntos en los que es posible acompañar el acceso a las pantallas. Mientras tanto, el uso de pantallas. Cada familia organizará el uso de pantallas de acuerdo con la edad, las necesidades y las características de su hijo. Como criterio común, procuramos priorizar el juego, el descanso, el movimiento, los encuentros presenciales y el uso acompañado de dispositivos en las edades más tempranas. El objetivo no es establecer una cantidad única de tiempo en pantalla, sino acompañar progresivamente el desarrollo de una relación saludable y responsable con la tecnología. Fíjense que si nosotros en este acuerdo nos pusiéramos a detallar tantos minutos o cuál es lo apropiado, cada cual va a empezar a establecer su propia teoría o su propio... Nosotros sabemos que esto tiene una nocividad que nosotros tenemos que regular. Cada familia tiene que hacer ese ejercicio de regulación, ese ejercicio de sopesar. Lo que ofrece el acuerdo es un criterio para saber que esto no puede no ser mirado, ¿no? ¿Qué situaciones no contradicen el acuerdo? El acuerdo no pretende anticipar, como les decía recién, todas las situaciones posibles, ni regular cada dispositivo existente. Entendemos que pueden existir usos que no contradicen su espíritu. La clave es distinguir entre un uso puntual o acompañado y la adquisición de una autonomía digital personal que el acuerdo busca postergar, ¿no? Entonces, distinguir entre el uso puntual, porque se fue a un cumpleaños y necesitaba tener eso, pero eso no significa que de ahora en más, por ejemplo. Cuando aparezcan situaciones nuevas o difíciles de encuadrar, las familias podrán conversar entre sí para buscar una interpretación coherente con el espíritu del acuerdo. El espíritu del acuerdo es protegerlos del exceso, organizar el acceso, por decirlo de una manera quizás que rima, ¿no? En este punto me parece clave que este acuerdo tenga un carácter como de cierta sociabilización dentro del entorno familiar. Cada familia que adhiera se compromete a comunicar esta decisión a las personas adultas cercanas que puedan regalar o prestar dispositivos a sus hijos, por ejemplo, abuelos, tíos o hermanos mayores, para evitar que una buena intención termine contradiciendo este acuerdo familiar, ¿no? De alguna manera, nosotros sabemos que
por muy buenas intenciones que tenemos nosotros de sostener el acuerdo, los chicos viven en un mundo socializado. Incluso en la escuela los chicos, depende de las edades, para algunas actividades pueden traerlo o usarlo y eso es una mediación. Y el entorno escolar está consciente de que hay una necesidad de regulación, de restricción en algunos casos. Bueno, en el entorno familiar, ¿qué podría haber? ¿No? No podríamos dejar de pensar que esto también forma parte de ese acuerdo. Un compromiso basado en la confianza. Este acuerdo se sostiene en la confianza y el acompañamiento mutuo. No habrá controles ni seguimiento del cumplimiento por parte de otras familias o del colegio. Si una familia considera que necesita modificar o dejar de sostener el acuerdo, podrá hacerlo en cualquier momento. Su decisión será respetada y no afectará su pertenencia a la comunidad del curso o de la sala. Esto en relación a que no tenemos que generar con este acuerdo una nueva barrera entre familias o una nueva distinción entre las familias que acuerdan y las familias que no acuerdan y generar nuevos guetos de pertenencia que ya es suficiente con los que la sociedad nos propone o en las que terminamos cayendo muchas veces. Se trata de un compromiso que busca proteger, cuidar dentro de las circunstancias y las realidades de cada una de las familias como son y como les salen ser y como pueden ser. Entonces, en ese sentido, apostamos a que la confianza esté a la base de ese acuerdo. Quizás al principio es menos gente y después se van sumando y los efectos positivos van contagiando, ¿no? Por ahora contagian solo los efectos un poco más negativos que tenemos, ¿no? Bueno, hagamos el intento por unos efectos positivos que nos entusiasmen. ¿Cuál es el papel nuestro como colegio? Acompaña esta iniciativa como facilitador y aliado educativo de las familias en el marco de su proyecto educativo y sus normas institucionales. Si nosotros no acompañáramos, no estaríamos hoy presentando esto. Por eso nos comprometemos como colegio a ofrecer espacios de información y reflexión como estos y en las distintas instancias de reuniones o de encuentros interpersonales con el colegio, acompañar a los estudiantes y a las familias ante los desafíos de la vida digital y procurar que la adhesión no genere desventajas en la vida escolar. Es que lo que me quiero decir con esto es que si alguno no firmó el acuerdo no va a haber represalias o por lo menos no es el espíritu del acuerdo generar eso que les decía recién, como el caso de las familias, ¿no? El colegio no será responsable de controlar el cumplimiento del acuerdo ni intervendrá en decisiones particulares de las familias. En relación al acuerdo, si en el caso hay un acompañamiento que tiene que ver con los dispositivos, es dentro del acompañamiento integral que tenemos habitualmente, pero en relación al acuerdo. Es decir, viene una familia que dice, hey, pero esta familia se comprometió y no cumple el acuerdo. Este es un acuerdo entre familias. ¿Sí? ¿Qué pasará con las nuevas familias? Las nuevas familias que se incorporen al uso, al curso, podrán conocer el acuerdo y adherir voluntariamente en cualquier momento, ¿no? La incorporación o no al acuerdo no afectará su pertenencia a la comunidad educativa. No es que si no está en el acuerdo no puede venir al colegio, no. La idea es que se sumen, ¿no? La propuesta es de una revisión anual del acuerdo. El acuerdo será revisado al menos una vez al año por las familias que participan para valorar cómo está funcionando y realizar los ajustes que sean necesarios a medida que nuestros hijos crecen y cambian las condiciones tecnológicas y sociales. Por eso lo de anual es por la incorporación, por el entusiasmo que se pueden generar entre familias y porque quizás hay cosas nuevas que aparecen que nos exigen como revisar o mostrar como ciertas disposiciones nuevas o qué sé yo. Esto es tiramos la piedra en el lago, se generan ondas y vamos viendo cómo es que esto crece, se adhieren o, no sé, se pincha, qué sé yo. La importancia está en que no podemos dejar de postergar mirar esto de manera acordada, de manera orgánica. Nuestro compromiso al firmar, al adherir, no afirmamos que exista una única manera correcta de acompañar a nuestros hijos en el mundo digital. Afirmamos algo más sencillo. Sencillo, queremos ayudarnos entre familias para que nuestros hijos puedan crecer en autonomía digital de manera gradual, acompañada y responsable, sin que ninguno tenga que sentirse obligado a adelantarse simplemente porque los demás lo hacen. Esto me parece importante que nosotros nos lo digamos como familias, que esté circulando y que también sea una forma de comunicación con los chicos cuando tengamos la oportunidad, porque ellos, si bien van a querer el acceso inmediato y la recompensa que generan los dispositivos y el acceso a la Internet, también son conscientes cuando no pueden dejarlo
que se les provocan dilemas fuertes a ellos mismos, ¿no? Eh, yo me canso de escuchar chicos, miren, justo hoy volví de los ejercicios espirituales de cuarto año. Los chicos no tuvieron el dispositivo durante 2 días completos, 48 horas sin el dispositivo. La paz que manejaban chicos de 16 años agradecidos por no tener el teléfono. Claro, obvio que lo querían ya cuando terminaran los ejercicios espirituales, pero ustedes saben que estamos deseosos de espacios como sin la conexión permanente. Entonces, imagínense con los más chicos, tenemos que lograr garantizar instancias en las que podamos ayudar a acompañar eso. Una aclaración propia para este grupo. A mí me pareció oportuno que este acuerdo no estuviera como cerrado en lo que yo les propongo, que es una cláusula como abierta, ¿no? Los puntos anteriores constituyen el acuerdo común a todos los grados y salas del colegio. Si las familias de este grupo quieren dejar asentada alguna aclaración o acuerdo adicional propio, por ejemplo, sobre videojuegos, horarios u otra cuestión que consideren relevante, podrán hacerlo en este espacio y se intenta como poner, estas aclaraciones deben ser breves, claras y no pueden contradecir los compromisos centrales del acuerdo. Si no se agrega nada, el acuerdo rige tal como está. En esto quizás uno dice empiezo con esto y si lo tengo muy clara podemos agregar algo, pero si no está tan claro y no es solo por ponernos creativos, quizás simplemente con lo que tenemos alcanza. Tampoco es cuestión de ponernos como en camisa de 11 varas con cosas imposibles de lograr. Tenemos que ser humildes y al mismo tiempo realistas con las posibilidades que nos ofrece el mundo que tenemos y las opciones que queremos para los chicos, ¿no? Hasta aquí entonces el acuerdo. La adhesión sería como este papelito que está como una de las páginas, poner el nombre del alumno, la sala y el grado al que pertenece, los adultos que adhieren, aquí pueden estar mamá, papá, tutores, quizás también aparecen abuelos que están muy encargados de la crianza y entonces se suman a esto y los ponemos, pero sabemos que la responsabilidad primera de educación es la parental. Entonces conozco el contenido de este acuerdo y adhiero voluntariamente a sus compromisos centrales. Fecha, firma, aclaración, y algo que es importante para poder llevarlo adelante es que haya un referente de las familias del grupo, que podría ser de las familias delegadas, pero no necesariamente. Cada grupo podrá contar con un referente de familias para facilitar la comunicación entre las familias, coordinar con el colegio el momento anual de renovación y acompañar la incorporación de nuevas familias al acuerdo. Su función es de facilitación y no implica controlar el cumplimiento ni interpretar o aplicar el acuerdo. Vamos bien hasta acá. Esto es a lo que ustedes ya tuvieron acceso en el mail que recibieron como invitación a esta reunión. ¿Venimos bien? Sí, es posible, aquí aparece debería ser obligatorio el acuerdo, pero bueno, no podemos obligar a lo que se acuerda, digamos, en el sentido de, no es una reglamentación que se puede lograr entre familias por obligatoriedad, sino que tiene que ser suscitar algo positivo que nos animamos a sostener, a pesar de que hay otras familias que no pueden en este momento, ¿sí? Por ahora no podemos garantizar una obligatoriedad en este sentido. Sí que hay muchos deseos, de hecho hemos regenerado esta segunda reunión porque hay mucha gente que nos interesa, nos pregunta y le interesa como tener más claridad sobre el alcance y las posibilidades. Quizás haya alguien que puede decir, esto es como re poco frente a lo que en verdad necesitamos, es posible, pero bueno, al menos empecemos con esto como posibilidad real de tomar cartas sobre el asunto, hacerlo en mesa compartida un domingo, che, tenemos que mirar esto porque no puede ser que los chicos tengan el chupete electrónico todo el día porque los adultos estamos cansados. Bueno, qué sé yo, paciencia. Trajimos hijos al mundo, los queremos educar y esto exige que el mundo digital no se los chupe. Entonces, voy de vuelta, ¿cómo vamos a implementar este acuerdo que les propongo como firmar? Después de haber leído este acuerdo, pienso que podemos hacer como un pequeño protocolo de adhesión y renovación del acuerdo. Entonces, una vez al año,
realizar quizás al inicio del ciclo lectivo, pero si hay alguien que es un curso que ya están todos entusiasmados y quieren hacerlo ahora, lo hacen ahora, pero se propone realizar un momento presencial para renovar el compromiso de las familias y ofrecer la posibilidad de adhesión a familias nuevas, ¿no? La fecha y el horario se acuerdan entre el referente este que les decía que es necesario que esté, con la dirección del nivel, que ya están avisados. Todas estas cosas no son invento del rector, sino que son cosas que hemos trabajado, que hemos estado conversando con el equipo directivo. Nos interesa promoverlo y entonces en ese sentido los docentes también están en conocimiento. Entonces se acuerda con la dirección y el docente de la sala y del grado, vamos a ir a hacer la firma del acuerdo. Entonces van 15 minutitos al comenzar la mañana y llevan algún ejemplar firmado para firmar y entonces hacemos el gesto presencial, físico, lo más real posible, contándoles quizás a los chicos un poco de qué se trata eso en la medida de las posibilidades. En sala de tres capaz que vamos a estar con otros temas, pero lo importante es que exista como ritual el hecho de poder establecer este acuerdo, ¿no? Cada familia que pueda participar va y si no puede, por situaciones laborales, como suele suceder, hace lo que puede, ¿no? Pero la idea es que puedan juntarse un grupo de familias que quieran firmar y hacer representativa la firma del acuerdo. ¿Quién lo coordina? Lo que les decía. Cada sala o grado podrá contar con un referente de familias que se propone de manera libre, puede ser uno, capaz que hay gente que pueden hacer una pareja que coordina, bueno, eso lo pueden ver con familias y lo que tiene que hacer es eso, coordinar con la dirección y el docente el momento de presencial, facilitar a las familias que conozcan el acuerdo, ya que si se han interiorizado sobre la propuesta pueden tener un poquito más como de conocimiento para que puedan explicarles mejor, recibir a las familias nuevas cuando quieran adherirse cada año y recordar anualmente el momento de la renovación. Como verán, no es nada exagerado. Lo que no hace quien coordina es controlar el cumplimiento del acuerdo, no juzga las decisiones de las familias y no actúa como autoridad para interpretar o aplicar el acuerdo. Acuérdense que esto es una decisión libre, voluntaria, en donde nos comprometemos mutuamente. Y la base, como en todo contrato, es la confianza, ¿sí? Lo que sucede es que esto no es un contrato legalizado, digamos, por así decirlo. Entonces no es que vamos a tener que salir a demandar a nadie si no se cumple el acuerdo. Con paciencia, insistimos, lo positivo se adhiere por conversión, muchas veces no por obligación, y si queremos que funcione tiene que ir por ahí, ¿no? El momento, qué sé yo, me imagino que puede ser una situación como esta. Una bienvenida, una pequeña oración, recordamos lo esencial de la FADIG, del Acuerdo de las Familias para la Autonomía Digital Gradual, junto con los chicos. Entonces, chicos, queremos acompañarlos en el uso de las pantallas para que no les consuman la infancia, queremos ayudarles a postergar al máximo quizás en vez de eh, un encuentro agradable sea un funeral esto, porque los chicos capaz que están enojados porque no van a tener acceso a las pantallas. Bueno, la cuestión es que ellos sepan que nosotros queremos cuidarlos y por eso es que acordamos entre los adultos postergar el acceso a las redes o postergar el acceso eh, al dispositivo personal. Gesto de la firma y adhesión con un ejemplar impreso y cerrar ese momento que no tiene que durar mucho más. Las familias que todavía no hayan adherido pueden leer, pueden manifestar su adhesión cuando quieran, cuando puedan o a medida que van entrando dentro de la comunidad. Por último, la firma se hace una sola vez, es decir, yo adhiero y ya después cada año voy como renovando, no es necesario como volverla a firmar cada año en términos gestuales, se supone que si uno renueva ya está ahí como adhiriendo a la propuesta. El encuentro anual lo que tiene es como ese carácter de renovación comunitaria, de revisión y de bienvenida a las familias nuevas a este acuerdo y que a las que se incorporen, ustedes saben que en el colegio por lo general los grupos también van mezclándose y se van haciendo nuevas instancias de acompañamiento, entonces también nos va a permitir eh, sí, conocernos en esta búsqueda de poder cuidar con el... ¿Qué pasa después del encuentro? El referente conserva el registro necesario de las adhesiones y facilita a las nuevas familias que puedan conocer el acuerdo. No se publica un listado de familias adherentes, ni se hace el seguimiento individual del cumplimiento. Como les decía, es una data que tiene la coordinación por tenerla ahí como por facilitador, ¿no? Pero no es que hay que hacer
una lista de los que adhirieron y publicarla para que después nos estemos mirando a ver quién publicó y quién no publicó. Si acaso la confianza del grupo lo permite, pueden resolverlo entre ustedes. La recomendación es esta. La revisión anual permite conversar brevemente sobre cómo va el acuerdo, cómo se está llevando adelante. Me cuesta un montón, voy 5-0, no sé. Poder como alentarnos, establecer como ayudas, pedir ayuda si hace falta, dentro de las posibilidades reales de todo el mundo, ¿no? La fuerza del acuerdo no está en controlar a la familia, sino en la ayuda mutua a sostener la decisión, que resulta más fácil cuando es compartida. Bueno, acá nada, después les voy a pasar también esta presentación, pero bueno, ayudas para pensar en las edades en las que se encuentren, quizás eh, hay los riesgos a evitar de acuerdo a las edades y el enfoque principal del acuerdo, ¿no? Bueno, hasta aquí la presentación. Intuyo que puede haber preguntas o demás. ¿Qué, acá me preguntan sobre cómo son las disposiciones o las políticas internas de celulares en el colegio? En primaria, los chicos no utilizan el celular de manera autónoma, salvo que tengan una indicación de parte del docente, acordado ya con el equipo directivo, que se utiliza un dispositivo para alguna determinada instancia pedagógica que está guiada. Que puedan haber trampas, sexto, séptimo grado, pueden haber trampas o instancias en las que, bueno, sí, puede suceder. En secundaria, los chicos tienen lockers, llegan con su teléfono, al llegar a la mañana tienen que dejarlo en el locker. Este año hicimos un acuerdo más, una disposición más de parte del consejo, del equipo directivo de secundaria, que es que las actividades que requieran celular, en el caso de primero a tercer año, tengan que ser visadas, anunciadas, como acordadas con el equipo directivo. No es que simplemente está la autonomía del docente que dice, bueno, hoy te utilizo el celular y ya. Esto, y en cuarto y quinto año tienen un poco más de autonomía, pero siempre los docentes están pudiendo decirles, bueno, no vamos a hacer el celular es al locker y bueno, en la mayoría del tiempo los chicos tratamos de que no lo tengan el celular. Hay fugas, hay dificultades. La batalla campal que contaba el mismo del video en su casa sucede en todos los espacios, como les pasará a ustedes en sus propios espacios laborales. Nosotros les cuento que en el consejo directivo muchas veces ponemos la canastita en el medio y todos los celulares al centro. En la última plenaria institucional, no la del otro día, sino la que tuvimos unas mesas redondas de los tres niveles, estuvimos haciendo el ejercicio de poner los celulares en una canasta en el centro. Buscamos crear estancias, pero bueno, saben que es una batalla que estamos dando todos en la sociedad y también dentro de las escuelas. Entonces, sumar a las familias en este acuerdo creo que es positivo para todos, ¿no? Para los chicos en primer lugar y para la escuela y para las familias también. Bien, acá nos dicen, sugiero compartir guías para papás y mamás que puedan activar controles parentales. Bueno, ahí pueden encontrar eso, gente que sabe, gente que tiene ideas, gente que pueda ayudar con la misma tecnología que regula la tecnología. En eso, ayúdense mutuamente, ayudémonos, pero la idea es que puedan tener como plataforma el aula de sus hijos para poder hacer este acuerdo entre familias que ya se van conociendo, que tienen como trayectorias compartidas. La preocupación más grande que nosotros tenemos, que la manifestaba Santiago Bilinkins en el video, es que les roban todo lo que nosotros podemos hacer de positivo por los chicos en instancias mal manejadas de los teléfonos, ¿no? A mí me gusta llamarle a los campamentos, a los encuentros con Cristo, a los ejercicios espirituales y demás, experiencias sin celular, ¿no? Bueno, porque si no, no se registra en la memoria, en la sensibilidad, en la interioridad de los chicos. Los chicos están siendo invadidos, como lo estamos siendo los grandes, en eso estamos como medio tabula rasa. Lo que sucede es que nosotros ya hemos desarrollado la arquitectura cognitiva que nos permite salir o tomar conciencia.
las nuevas generaciones que hasta los 25 años, ustedes saben que se desarrolla la corteza frontal del cerebro, 25, 27, quizás estoy diciendo una burrada, pero es por ahí, sepan que hasta avanzada nuestro crecimiento necesitamos ir desarrollando estrategias para vencer cómo la dopamina nos domina, ¿no? Entonces, imagínense en los cerebros recién comenzados de los más chicos, necesitan ayudas y las ayudas se las tenemos que dar nosotros que estamos a cargo de su crianza, de su desarrollo. Imagino que habrá familias que cuando tengan hermanos mayores va a ser más difícil o menos difícil. Yo personalmente lo que les digo es que este tema tiene que estar sobre la mesa una y otra vez y todas las veces que haga falta porque necesitamos ayudarnos mutuamente a hacerle al menos un paraguas a esta lluvia incansable de invasiones que recibimos a través del mundo digital. ¿Cómo hacer para implementar en concreto con las familias que ya los niños tienen smartphone? En los países se prohibió directamente hasta los 16. Lo que se prohibió hasta los 16 es el acceso a las redes sociales. No sé si al smartphone como tal, sino a las redes sociales, porque necesitaban crear cuentas personales con datos biométricos incluso, o datos que tenían en registros eh, de población que les permitían acceder o no. Se cancelaron un montón de cuentas, algún revuelo bárbaro en Australia, más o menos se pusieron como a hacer manifestaciones los adolescentes. Bueno, en algún momento hay que cortar, como esto es así, viste que marcas un límite para un lado y para el otro, entonces, bueno, en algún momento hay que cortar el hilo por algún lugar y hay que ayudar a que esto tenga una fuerza. Yo me imagino que hoy por hoy nos planteamos esto con niños de 3 4 5 años y bueno, dentro de 10 años funcionará distinto, ojalá que sí. Creo que los que están en la pugna por tener el teléfono hoy cerca de los 12 13 14 y bueno, están en la lucha, además sumado lo del smartphone personal. Claro, los videojuegos que tienen mensajería o que tienen una exposición alta a desconocidos también es un mundo. Pero bueno, en eso lo supimos siempre y de alguna manera tenemos que entrar en relación con el mundo que habitan, el mundo digital que habitan los chicos. Hay situaciones familiares muy complejas que no siempre nos permiten tener, y después que, no sé, como la trampa, por así decirlo, o de alguna manera la búsqueda de poder salirse con la suya de los chicos, que es la que hemos tenido nosotros en otros ámbitos, ahora también se da en el mundo digital. Entonces, pero bueno, esto es sostenerse en el cuidado, sostenerse en una cultura que pone sobre la mesa los temas que la conflictúan y que amenazan muchas veces el desarrollo, ¿no? Muy bien, ahí aparece una recomendación de cómo tratarlo, cómo transmitirlo. En eso cuenten con el colegio, porque estamos tratando también esto de alguna manera. Cuando nosotros hace 2 años atrás establecimos la reglamentación en secundaria de los lockers, la adhesión de las familias, si no me equivoco, fue del 99%. Digamos, como que recibimos mucha adhesión en las encuestas institucionales también. Entonces creo que vale la pena plantearlo una vez más, sostenernos y renovar una, dos, tres, las que sean necesarias, porque esto no es que se va a detener en algún momento y entonces vamos a ser libres de celulares. No, pareciera que no. Pero sí cada vez vamos a encontrar mayores instancias en las que podemos regularlo, a veces me viene la analogía, hay exalumnos que cuentan que en cuarto y quinto año se podía fumar, ¿no? En los recreos del Colegio de la Inmaculada, hace unos 40 30 años atrás, o capaz menos, se podía fumar. Y entonces lo cuentan como una gracia, ¿no? O como una hazaña, porque hoy no fuma nadie en un lugar cerrado y menos los menores quizás en ámbitos como la escuela. Capaz, dentro de unos años tenemos a nuestros alumnos contando, nosotros podíamos usar el celular y como algo tóxico que se metió en la vida, no sé si será tan así la analogía, pero bueno, nos hace pensar que es posible que esto que estamos viviendo tenga alguna repercusión positiva, necesitamos como darnos este tiempo. En fin, yo no les quiero robar mucho más tiempo, entiendo que habrá familias que van a quedar pensando, que van a poder comunicarse con otras. Creo, Eloy, que está apto nuestro video para ser compartido con las familias. Me Sí, sí, dice que sí. sí. Ok, así que este video podemos compartirlo con el resto de las familias, vamos a mandarlo y bueno, de alguna manera
Eh, Ahí preguntan si los niños tienen debates o reflexión sobre este tema, si lo tienen, en varios de los espacios de tutorías o los espacios con los docentes, pero bueno, se pueden intensificar. El problema de las adicciones no es solo de sustancias, es también de contenidos digitales, de pantallas, de scrolleo. Ese tema aparece. Justo entiendo que mañana está Matías de la Fontana en primaria ofreciendo una reflexión sobre el tema. Es una buena instancia para volver a trabajarlo. Y nuestro programa de prevención de adicciones, yo siempre lo digo, no es cuando los chicos tienen acceso a que les vendan alguna sustancia, sino cuando ya están haciendo oración ignaciana en sala de 4 años, ¿no? Ahora, todo lo que nosotros podemos hacer por hacer más consciente, más sólida la subjetividad de los chicos y la comunidad que los sostiene, es prevención ante una cultura adictiva. Así que bueno, si quedan preguntas o si ustedes podemos terminar nuestra grabación y darle gracias a todos los que han estado siguiendo y suerte con el acuerdo.